Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar algunos ejercicios de calorimetría. Vamos con el primer ejercicio, que es un ejercicio sobre cambio de fase. Entonces nos dice que se desea enfriar 0,250 kilogramos de agua. Colocamos por aquí la masa del agua, que está a 25 grados Celsius, temperatura del agua, entonces 25, y agregándole hielo que está a menos 20 grados Celsius, ¿verdad? ¿Cuánto hielo debe agregar? Si entonces me dan la temperatura del hielo y me piden encontrar la masa del hielo. ¿Cuánto hielo se debe agregar para que la temperatura final sea 0 grados Celsius con todo el hielo derretido? Eso será la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Si puede despreciarse la capacidad calorífica del recipiente. En este caso están despreciando la capacidad calorífica del recipiente, están despreciando que el recipiente entregue o pierda en este caso calor. Bien, entonces para continuar con el ejercicio necesitamos conocer algunos datos del agua y del hielo también. Calor específico del agua en unidades de Joule sobre kilogramo por grado Celsius 4186, y el calor específico del hielo es 2090 Joule sobre kilogramo por variación de grados Celsius. Bien, vamos a utilizar entonces las unidades de Joule sobre kilogramo de variación de grados Celsius en este caso. Y necesitamos conocer el calor de fusión del hielo también, ¿verdad? Necesitamos conocer también el calor de fusión del hielo, porque el hielo se encuentra a menos 20, va a haber un cambio de estado cuando llegue a 0, en este caso porque me están diciendo que todo el hielo se tiene que derretir. Calor latente entonces de fusión del hielo sería 3,34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Muy bien, más o menos aquí tenemos un gráfico de lo que va a suceder. En principio tenemos una cantidad de hielo, no sabemos cuánto es lo que nos piden encontrar, que está a menos 20, ¿verdad? Y tenemos también por aquí la cantidad de agua que está a 25. Muy bien, entonces la temperatura de equilibrio nos dicen que es 0 grados Celsius. Así que tengo que calcular la cantidad de calor necesaria primero para llegar a 0, ¿verdad? En el caso del hielo, y luego otra cantidad de calor para derretir todo ese hielo que está ahí, ¿verdad? Para derretirlo, que será el Q sub 2. Y ese será el estado final en el caso del hielo. Para el líquido, en este caso el agua, simplemente tendrá que agregarse calor para que desde lo que estaba en 25 grados Celsius ahora llegue a 0 grados Celsius, ¿verdad? Pero él se mantiene en su estado en líquido. Muy bien, para eso entonces tendrá que cumplirse el principio de calorimetría, que el calor ganado será igual a menos el calor perdido. ¿Correcto? ¿Quién está ganando calor en este caso? ¿Sí? ¿Quién está ganando calor en este caso? Sería el hielo, ¿verdad? Está a menos temperatura y está ganando calor para llegar a 0 grados. Y quien está perdiendo calor, por otro lado, sería el agua. El agua está perdiendo calor porque estaba a 25 y tendrá que llegar a una temperatura de equilibrio de 0 grados Celsius. Entonces, con los datos que ya tenemos por aquí, podemos aplicar lo siguiente. Para que haya, en este caso, ¿no?, una transferencia de calor sin cambios de fase, tendrá que haber una variación de la temperatura. La transferencia de calor es proporcional a la variación de la temperatura y proporcional a la masa de la sustancia, ¿correcto? Eso es por un lado. Por el otro lado, cuando hay cambios de fase, ¿sí?, entonces esa transferencia de calor es igual a la masa por el calor latente, ¿no? En este caso el calor latente de fusión del hielo, lo que vamos a trabajar. Así que aplicamos el principio de calorimetría. Calor ganado es igual a menos calor perdido. Ya hemos visto que gana calor el hielo, pierde calor en este caso el agua. Así que el hielo necesita primero llegar a su punto de fusión, ¿verdad? Porque el hielo está todavía en menos 20, necesita calor para llegar a 0 y luego necesita agregarle también una cantidad de energía para que haga el cambio de fase. Por eso tiene calor 1 más calor 2 en el caso del calor ganado para el hielo, y en el caso del agua que pierde calor simplemente va a reducir su temperatura de lo que estaba en 25 a 0. Así que reemplazamos los datos. Para el caso de Q1, ¿sí?, primero tiene que llegar el hielo desde su temperatura de menos 20 a 0. Así que
utilizamos esta fórmula, masa del hielo que no conocemos, calor específico en este caso del hielo 2090, y aquí restamos temperatura final menos temperatura inicial o temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Sería 0 menos menos 20. ¿Listo? 0 menos menos 20. ¿Correcto? Más el calor 2, que en este caso tendría que ser el calor para que haya el cambio de fase. Sería la masa del hielo multiplicado por su calor latente de fusión, que es 3,34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Hay que ser congruentes en las unidades. Si voy a utilizar calor específico, que es joules sobre kilogramo, por variación de grados Celsius, en el caso del calor latente tiene que ser igual, ¿no? Joule por kilogramo. ¿Correcto? Si acá utilizo calorías sobre gramo por variación de grados Celsius, en el calor latente tendría que utilizar también calorías sobre gramo. ¿Ok? Para que no se afecte entonces la ecuación. ¿Listo? En el caso de la variación de la temperatura no hay problema, porque la variación de los grados Celsius es igual a la variación de Kelvin. Así que podría yo colocar Kelvin aquí y no habría ningún inconveniente. Muy bien, eso es para el calor ganado. Ahora tengo que igualar a menos el calor perdido, en este caso el agua. Entonces sería masa del agua, que me dan de 0,250 kilogramos, multiplicado por el calor específico del agua, que en joules sobre kilogramo por variación de grados Celsius es 4186, y multiplicado por el delta de temperatura, ¿no? Variación de la temperatura. Temperatura de equilibrio, que es 0 menos la temperatura a la cual está el agua. Muy bien, si resuelvo esta ecuación con la única incógnita que tengo, que es la masa, en este caso del hielo, ¿okay? Multiplico por aquí, junto el valor de la masa de X, ¿verdad? Factor común, y despejo para obtener un valor de 0,0696 kilogramos, que sería la masa del hielo, ¿bien? O 69,6 gramos, si lo quiero expresar en unidades también de gramos. ¿Listo? Entonces hay que tomar en cuenta que para que haya el cambio de fase, primero la sustancia tiene que llegar al punto donde hace en este caso la fusión, o si fuera en el caso de vaporización también. ¿Listo? Así que por eso primero agregamos calor al hielo para que llegue a 0 grados y luego ya necesitamos agregar calor para que haya el cambio de fase y ahí aplicamos esta otra fórmula. Muy bien. Correcto. Veamos otro ejemplo de cambio de fase. Me dice lo siguiente: ¿qué rapidez inicial debe tener una bala de plomo a 25 grados Celsius para que el calor desarrollado cuando se detiene sea apenas suficiente para derretirla, ¿no? Más o menos esto es lo que ocurre con la bala de plomo. Me piden encontrar la rapidez, ¿sí? Me piden encontrar la rapidez y me dicen que la temperatura a la cual está la bala, que es de plomo, es 25 grados Celsius, ¿ok? Entonces me dicen suponer que toda la energía mecánica inicial de la bala se convierte en calor. ¿Listo? Entonces se va a cumplir la ley de conservación de la energía, ¿verdad? Toda la energía mecánica inicial de la bala se convierte en calor y no fluye calor de la bala a su entorno. Esto es una suposición, ¿verdad? No hay transferencia de calor de la bala a su entorno. Un rifle ordinario tiene una rapidez de salida mayor que la rapidez de sonido del aire, que es 347 metros por segundo a 25 grados Celsius. ¿Correcto? Entonces, más o menos nos dan un estimado para saber cuánto va a ser la rapidez en este caso de la bala, ¿no? Que debe ser más o menos mayor a la velocidad del sonido, ¿sí? A la rapidez del sonido en el aire. Y justo nos dan a 25 grados Celsius. También me dan el calor latente del plomo, 24.500 joules por kilogramo, y que va a ser un dato que vamos a usar. Y me dan la temperatura de fusión del plomo, 328 grados Celsius. Recuerden que, en este caso, para que haya el cambio de fase, entonces se tiene que llegar a la temperatura donde se produce el cambio de fase. ¿Okay? Por eso es necesario ese valor. Y tenemos por aquí, que hemos encontrado en una tablita, el calor específico del plomo, que es 128 joules sobre kilogramo por variación de grados Celsius. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. La energía cinética, ¿verdad? Se está convirtiendo en trabajo, ¿sí? Que eso lo podemos expresar en energía calorífica, ¿verdad? Todo el calor necesario para que se funda toda la bala de plomo, ¿verdad? Ahora, ¿con qué velocidad tiene que darse? Es lo que vamos a poder encontrar.
La energía entonces cinética tendrá que ser igual al calor. Muy bien, entonces tenemos por aquí que 1/2, ¿sí?, de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, que es la energía cinética, tendrá que ser igual a la suma de un calor 1 más calor 2. ¿Por qué tengo calor 1 y calor 2? Porque para que el plomo se funda, primero tendría que llegar a su temperatura de fusión, y el plomo está a 25 grados Celsius. Así que necesito primero darle calor para que llegue a 328, y una vez que está a 328 aplico mi fórmula de calor latente, ¿verdad? Q es igual a masa por calor latente de fusión, como hicimos en el ejemplo anterior, para poder hacer el cambio de fase. Bien, ahora vamos a reemplazar entonces los valores para Q1 para Q2 con sus respectivas fórmulas. Entonces, para poder hacer el cambio de fase, primero hay que llegar a la temperatura de fusión. Así que utilizamos para Q1 masa calor específico por variación de la temperatura, y para Q2 masa por el calor latente de fusión. Bien, si se dan cuenta aquí, el valor de la masa se puede simplificar de la ecuación, así que no necesitamos saber cuál es la masa en este caso de la balita de plomo. Y entonces despejamos la velocidad. ¿Listo? El 2 pasa a multiplicar al otro extremo, sacamos raíz cuadrada y tenemos que la velocidad es igual a 2 veces el calor específico de la variación de la temperatura más 2 veces el calor latente de fusión. Si reemplazamos los datos ahora, tenemos que raíz cuadrada de 2 por calor específico del plomo, que es 128. Ojo que estamos trabajando en unidades de joules sobre kilogramo por variación de grados Celsius. Recuerden que la energía cinética, ¿sí?, se expresa en joules. Por eso aquí tenemos que expresar también el calor específico en joules, ¿correcto? Variación de la temperatura de equilibrio o temperatura final en este caso, ¿sí?, sería 328 menos la temperatura inicial del plomo, 25, más 2 veces el calor latente de fusión, que es 24.500. Y entonces tenemos que la velocidad a la cual tiene que estar la bala de plomo es de 355,8 metros por segundo. Continuamos con el siguiente ejemplo. Un recipiente que contiene 800 gramos de aceite. Colocamos entonces primero la masa del aceite. Y calor específico del aceite me dicen que es 0.5 calorías sobre gramo por variación de grados Celsius. Se encuentra a una temperatura de 20, en este caso grados Celsius, temperatura puntual. ¿A qué temperatura debe ingresar una pieza de aluminio? ¿Sí? Me están pidiendo la temperatura a la cual debe ingresar una pieza de aluminio, cuyo calor específico es 0,22 calorías por gramo y variación de grados Celsius, y me dicen que la masa de ese aluminio es de 500 gramos. Para lograr una temperatura final de equilibrio igual a 25 grados Celsius. Desprecie la capacidad, en este caso calorífica, del recipiente, ¿no? Así que en el recipiente no va a haber transferencia de calor. Muy bien, entonces tenemos un caso donde no hay cambios de fase, donde simplemente se va a cumplir la ley cero de la termodinámica, va a haber una transferencia de calor y se va a cumplir el principio de calorimetría. ¿Listo? Eso quiere decir que el calor ganado será igual a menos el calor perdido. Así que tenemos que analizar qué sustancia o qué objeto está ganando calor y quién está perdiendo. Muy bien. Como la temperatura final de equilibrio es 25, ¿listo? Y la temperatura del aceite, en este caso, es inicial es 20, entonces podemos ver que efectivamente el aceite va a ganar calor. ¿Okay? El aceite en este caso va a ganar calor. Por lo tanto, el aluminio será el que esté perdiendo calor, ¿no? A pesar que no sabemos cuál es la temperatura en este caso del aluminio. Bien, así que solamente utilizaremos la ecuación donde el calor es igual a la masa por el calor específico y la variación de la temperatura. Para el calor ganado, entonces tendremos masa del aceite, calor específico del aceite y variación de la temperatura, que será temperatura de equilibrio menos la temperatura del aceite. Eso será igual a menos, para el calor perdido, en este caso del aluminio, masa del aluminio, calor específico del aluminio y la variación de la temperatura,
que será temperatura de equilibrio menos la temperatura del metal, ¿verdad? La temperatura de equilibrio siempre es la temperatura final. Y la temperatura del metal es la que yo quiero encontrar, o temperatura del aluminio, ¿no? En este caso. Así que voy reemplazando los datos. Si voy a colocar la masa del aceite en gramos, entonces el calor específico también tendrá que ser, en este caso, en gramos, ¿no? Y así lo tenemos para el aceite. 0,5 calorías sobre gramo por variación de grados Celsius. Acuérdate que cuando el cerito está delante de la unidad, en este caso Celsius, entonces indica variación. Y eso multiplicado por temperatura de equilibrio, que es 25, menos la temperatura del aceite inicial, que la temperatura era 20. Igual a menos masa del aluminio, que también me dan en gramos. Por lo tanto, el calor específico del aluminio tendrá que ser en calorías sobre gramo y variación de grados Celsius, 0,22 en este caso, multiplicado por la temperatura de equilibrio menos la temperatura del metal o del aluminio, que es la que yo quiero encontrar. ¿Listo? Muy bien, ahora simplemente resuelvo por aquí. Tengo que este producto me da 2000 y por aquí multiplicando tengo menos 2750 más 110 temperatura del aluminio. Finalmente encuentro que la temperatura del metal, que era aluminio, es de 43,18 grados Celsius, temperatura puntual. Y entonces efectivamente puedo ver que el aluminio estaba en 43,18 y ha pasado hasta 25. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, el aluminio ha perdido calor, ¿verdad? Por eso es que lo habíamos tomado en este lado de calor perdido. Bien, aquí simplemente se ha cumplido el principio de calorimetría sin necesidad de llegar a un cambio de fase, ¿ok? Sin necesidad de llegar a un cambio de fase. Espero que se haya comprendido hasta ahí. Nos vemos en un siguiente video.